buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Está con nosotros, como todos los viernes, el Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lupita. Y pues aquí nuevamente listos para comenzar con el programa. Bueno, pues ¿qué le parece, Padre? Para empezar este programa, nos ayuda con una pequeña oración. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu voluntad te agradecemos por este momento que nos permites de estar nuevamente aquí reunidos en tu nombre, para así poder compartir estas verdades del cielo, para seguir enriqueciéndonos y a la vez ayudar también a que nuestros hermanos que nos escuchan se enriquezcan también con este gran tesoro, Señor, que son estas verdades sobre tu voluntad y que le has confiado a tu sierva Luisa, la pequeña hija de tu divina voluntad. Y que ya al confiarle este gran tesoro a ella, Señor, con esto ya nos quieres decir que ya nos has abierto la puerta ya está abierta para que quien se decida pueda entrar en este reino y comenzar a vivir ya estando en la tierra de cielo. Así es que, Señor, pues te agradecemos nuevamente porque nos permites estar aquí y seguir compartiendo y seguir enriqueciéndonos de este gran tesoro, de estas verdades de tu divina voluntad. Madrecita Santa María, pedimos, Señora, siempre tu intercesión, tu guía, y que tu Madre, como eres reina y señora de este reino de la divina voluntad, tú misma, Madre, también nos guíes, tú nos tomes de la mano y nos introduzcas en este reino y nos enseñes a vivir esta vida de cielo estando ya aquí en la tierra, así como tú la llegaste a vivir, Madre, así como tú la llegaste a poseer, que así la vivamos, que así la poseamos, Madre. Pues nos ponemos en tus manos y pedimos siempre tu intercesión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa oración. Y pues la semana pasada pues se dio inicio a una serie de programas sobre Adán. Y hermoso estuvo el programa. Les recomendamos a los que no lo han visto que lo vean, y que esta serie de programas van a ser bien importantes, porque es bien importante, Padre, conocer quién es Adán, si existió Adán o no, porque por ahí escuchamos afuera muchas personas, inclusive puede haber sacerdotes, religiosos, laicos, que dicen que nomás fue como una historia, ¿verdad? No fue algo real, que Adán existió. Entonces, el programa pasado ya usted nos explicó con bases en la palabra de Dios, en el catecismo, que Adán existió. Y ya empezó con las verdades, por qué fue que pecó. Entonces, hoy vamos a continuar con otra verdad que el Padre nos trae, el por qué fue que Adán pecó, y con otras hermosas verdades del desahogo de amor de Dios al criar a Adán. Padre, pero ¿por qué es tan importante conocer a Adán? ¿Qué tengo que ver yo con Adán? Y todos nosotros. Yo creo que pudiéramos ponerlo de este modo, que en Adán realmente podemos ver el ideal de lo que Dios tenía para cada criatura. Del modo que Dios creó a Adán, Adán fue un modelo. Claro, el modelo principal es Cristo, porque cuando Dios creó a Adán, lo hizo pensando en la humanidad de su Hijo, estando aquí en la tierra. Cierto. Cuando fue creado, entonces, cuando fue creada Eva, cuando fue, lo hizo el Señor pensando en la nueva Eva, ¿verdad? Que iba a venir después, en nuestra Madre Santísima. O sea, los dos modelos perfectos no son Adán y son Eva. Los dos modelos perfectos son nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santísima. Digamos que son los moldes. Ya Dios tenía el molde de cómo es que iba a crear a cada ser humano. Pero y cuando creó a Adán y después que creó a Eva, pues Dios de algún modo pues lo hizo pensando en su Hijo Jesús,
lo hizo pensando en nuestra Madre Santísima. Ahora, después de Jesús, después de nuestra Madre, el modelo más perfecto es Adán, porque pues en Adán también está, digamos, el reflejo de cómo es que Dios quería crear a todos los hijos de Adán. En Adán, a todos nosotros. En Adán, a todos Él es, nosotros. por eso Él es nuestro Padre, porque es el modelo que tenía. Lo que Él tenía lo íbamos a heredar todos nosotros, porque no fue nada más para Adán, sino fue para todos nosotros. Por eso también lo que perdió, pues todos lo perdimos. Ahora sí, ¿verdad? En Adán todos perdimos, en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, pero lo grandioso de esto que vemos ahora, de lo que son estos escritos del libro del cielo, estas verdades nos están diciendo que ahora el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere regresarnos a ese origen, a ese, digamos, esa finalidad para la cual fuimos creados desde el principio. O sea, que no viviéramos solamente, digamos, haciendo la voluntad de Dios, sino que viviéramos en ella, que ya estando aquí en la tierra pudiéramos poseer la vida del cielo. Y cuando hablo de poseer vida del cielo, me refiero principalmente a poseer esa vida divina de la Santísima Trinidad, porque lo que Dios siempre quiso desde un principio era hacernos participar de su propia vida divina. Entonces, y en Adán, pues en un principio estuvo esa vida divina. Adán tuvo un tiempo donde él se mantuvo dentro de la voluntad de Dios, donde él pues era ese cielo de Dios aquí en la tierra. Eso yo creo que es bien importante, ¿verdad? Donde Adán era ese cielo de Dios aquí en la tierra. O sea, Dios ya poseía su cielo, pero a la vez Él quiso poseer otro cielo, está aquí en la tierra. Y ese cielo en la tierra era Adán en un principio. Claro, el paraíso terrenal era así algo físico, algo material, pero era una imagen solamente del cielo que había en Adán. Entonces el paraíso terrenal era ese reflejo del cielo que estaba en Adán, porque Dios tenía su cielo en Adán. Y Adán, pues podemos decir, su cielo era Dios mismo también, pero a la vez viviendo en este paraíso terrenal que también era reflejo de ese cielo aquí en la tierra. O sea, de esa perfección divina, de esa belleza divina y así. Entonces, en un principio, pues Adán, como vivió él, vivía en una perfección tal que, caray, era ya nada más pensar en eso, que era el cielo de Dios en la tierra, eso ya es grande, muy, muy grande. Y qué hermoso, Padre, porque a través de esos escritos, conocer a Adán, nos conocemos a nosotros también. Y conocer el ideal de Dios para nosotros. O sea, ¿y cómo podemos nosotros anhelar llegar a ese ideal? Pues solo conociendo, o sea, el ideal de Dios. Y ese ideal de Dios lo tenemos en los escritos. Por eso la importancia de leer, porque aquí Dios nos está hablando al corazón, así como le decía a través del profeta Oseas: te conquistaré, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Conquistar a la humanidad, como todo, o sea, como un todo, conquistar a la humanidad. Te conquistaré, te llevaré al desierto y ahí te hablaré al corazón. Ahora el Señor nos está hablando al corazón de una manera única a través de estos escritos, para darnos a entender, decirnos: mira, esto es lo que yo quiero para ti. Y lo que siempre quise para mis hijos, desde que creé al primer hombre, a Adán, esto es lo que quiero para todos. Y que en particular lo quiero también para ti. No solamente que tú vivas el cielo hasta que llegues acá a mi presencia, bueno, fuera que todos llegáramos, ¿verdad? Sino que ya estando en la tierra, vivas aquí en este cielo en la tierra, para después venir ante mi presencia. Padre, y ahorita que dice en el catecismo, cuando estábamos para prepararnos en la primera comunión, nos decía: ¿qué es el cielo? Donde habita Dios, donde Dios vive. Entonces, Adán era donde Dios vivía, donde Dios habitaba, donde Dios moraba, pero no solo eso, ahora sabemos con los escritos, obraba.
donde Dios obraba. Sí, porque también, en él, nuevamente, porque esto es lo único también que debemos entender de lo que es el vivir en la divina voluntad, que no solamente es que Dios habite en nosotros, porque podemos decir también como San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí, y sin embargo San Pablo no vivió en la divina voluntad. Porque no obraba como la voluntad porque divina. no obró con la voluntad de Dios. O sea, la diferencia aquí, o sea, Dios habita en mí por gracia. Por gracia. Ya mientras yo me mantenga en gracia de Dios, Dios habita en mí porque, ¿qué es la gracia? La gracia es la presencia de Dios en el alma. Pero Dios habita en mí como un huésped. Pero eso no quiere decir que Dios esté obrando en mí. Yo estoy obrando, obedeciendo a Dios, obedeciendo su voluntad, ayudado por su gracia también, porque sin la gracia también no podemos mantenernos fuertes, ¿verdad? Sería muy fácil que azotáramos, que cayéramos en el pecado si no fuese por la gracia de Dios. Entonces la misma gracia de Dios nos sostiene, ¿verdad? Pero en este caso no solamente es de que Dios habita en mí por gracia, sino que más que solo esté allí por gracia, como habitando en mí, como ese huésped que es espectador de todo lo que yo hago, obedeciendo su voluntad, sino que ahora no solamente obedezco su voluntad, sino que al vivir en su voluntad divina, ahora Él está obrante en mí. Lo que yo hago, Él lo hace. O sea, Él en mis miradas, Él mira a través de mi mirada, Él escucha a través de mis oídos, Él se mueve a través de mis pasos, Él habla a través de mi voz, y todo lo que Él hace en mí y yo hago en Él, en su voluntad, todo es divino. Todo es divino, no son actos solamente humanos, sino actos divinos, que es la voluntad de Dios la que se ha encargado de divinizar y hacerlo grande. Como la voluntad divina es inmensa, eterna, infinita, todo lo que la voluntad divina toca lo hace inmenso, eterno, infinito. Esa es la diferencia, que sí, Dios habita en mí, pero además de que habita en mí, obra en mí. Digamos, yo me he vuelto el centro del obrar de Dios. Y es que eso es lo hermoso, en eso consiste, Padre, el don del vivir en su voluntad, que este don de su divina voluntad nos la presta, ya no la presta en el momento que querramos, y un día, ¿verdad?, que nos la dé ya como posesión, ya cuando también, porque es un intercambio de vida y de voluntad, pero ya este don ya está para que nosotros podamos obrar con su misma voluntad y tener actos divinos, por lo tanto, vida divina, porque Él es el que lo hace. Al final de cuentas, que uno se disponga, basta que queramos, ¿verdad? Y que tomemos la decisión, una decisión fundamental ya de decir, no más mi voluntad, sino solo la de Dios. Y entonces, pues ya se hace. Yo le doy mi voluntad, Él me da la suya, y entonces ya se hace. Claro que se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es realmente vivirlo. Entonces, pero en Adán, pues fue así desde el principio. En Adán fue así desde el principio. Entonces, bueno, mencionábamos en el programa pasado, sí, primero que sí, Adán sí existió, claro que sí existió. Y dijimos el por qué sí existió y cómo la misma escritura da testimonio de que sí existió, el mismo catecismo de la iglesia, o sea, la iglesia diciéndonos que sí existió. Y así, ¿verdad? Y además, pues tenemos todos estos escritos, son revelaciones privadas, claro, que para muchos pues no va a tener mucha credibilidad, pero sin embargo, en estas revelaciones privadas el Señor nos está diciendo que sí, Adán existió y fue el hombre después de Jesús y de la Virgen, ha sido el hombre, digamos, que fue creado de la manera más sublime, más perfecta, y así, porque Adán desde el principio fue así, ¿verdad? Fue otro Jesús, digamos, antes de la caída. Podemos decir. Fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Porque como San Pablo dice, ya no vivo yo, sino es Jesús el que vive en mí. Adán pudiera haber dicho antes, claro que Jesús todavía no se encarnaba, era pues la palabra de Dios, el verbo de Dios,
o sea, sí, el Hijo de Dios. El primogénito. El primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Pues, de toda la creación. De toda la creación, pues sí. Entonces, pues Adán, aunque todavía Jesús, como Jesús, ¿verdad? Encarnado, como hombre, todavía no había venido, no se había encarnado, pero Adán pudo haber dicho en su tiempo, antes de la caída, ya no vivo yo, no es de ya no vivo, sino no vivo yo, sino es Cristo el que vive y obra en mí, actúa en mí. Y es que el árbol de la vida, Padre, del que habla que en el centro del paraíso que era Adán, en su interior había 2 árboles. Sí. El del conocimiento del bien y del mal, que es su voluntad, y el otro, el árbol de la vida, era Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Sí. Y su voluntad. Jesús le dice a Luisa, yo soy la divina voluntad. Exactamente. O sea, de ese árbol Dios no prohibió que se comiera, ¿verdad? Había que estar comiendo siempre de ese árbol, el árbol de la vida. Del que no había que comer es del árbol de la voluntad humana, actuando y obrando separado de la divina. Eso es. En eso consistió el pecado de Adán. Que Adán obró separado. Separó su... Primer acto que Adán obró separado de la voluntad de Dios. Quitó la voluntad divina para quedarse... Para hacer la suya. Sí. ¿Verdad? Pues sí. Bueno, y por eso... Y es nuestra historia, ¿verdad, Padre? Es nuestra historia, la historia de todo ser humano. Sí. Y bueno, mencionábamos entonces que ¿por qué Adán pecó? Porque primero Adán separó su mirada del atractivo divino, o sea, en el sentido que en cuanto Eva vino, le presentó el fruto prohibido, Adán lo vio y sintieron gusto sus ojos, escuchó a Eva, pues cómo fue que Eva lo disfrutó, ¿verdad? Entonces escuchó y su oído sintió gusto al escuchar las palabras de Eva, y entonces por ese gusto, al desviar su mirada de Dios, entonces pues sintió ese deleite y cayó. Eso es lo que podemos decir. Eso es una de las razones que podemos decir. Además de esto, también el Señor le dice a Luisa, esta verdad se encuentra es en la verdad número 16 y el numeral 19, que es septiembre 6, 1923. Y aquí también el Señor le dice otra razón por la cual Adán pecó. Le dice el Señor entonces a Luisa, ¿quieres tú saber por qué Adán pecó? Porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado. Y en cuanto cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor a sí mismo. Sus miembros y sus potencias se rebelaron a él mismo. Perdió el dominio, el orden, se volvió temeroso. No solo esto, sino cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas, mientras que yo le había creado en el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Por eso, viniendo a la tierra, la cosa a la cual le di más importancia fue que se amasen el uno al otro, como eran amados por mí, para darles mi primer amor, para hacer aletear sobre la tierra el amor de la Santísima Trinidad. Por eso, en todas tus penas y privaciones no olvides jamás que yo te amo mucho, para no olvidarte jamás de amarme. Y como hija de nuestro querer tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en el orden y no tendrás temor de nada. Entonces que el Señor nos dice, ¿verdad?, que primero cesó el amor. O sea, primero se olvidó Adán de que Dios lo amaba y se olvidó de amar a su Creador.
Y esto yo creo, Lupita, que es un pecado constante que seguimos cometiendo. Ahí está la raíz de nosotros. Claro. Está la raíz. ¿Por qué tanta gente, digamos, alejada de Dios? ¿Por qué tanta gente no ama a Dios? ¿Por qué tanta gente prefiere el mundo, las cosas del mundo, las pasiones humanas? Pues todo lo que el mundo nos ofrece. Y ahorita yo creo uno de lo que más nos aleja de Dios es la misma tecnología, ¿verdad? Hemos hecho de la tecnología nuestro Dios. Y sí, y ahí podemos decir muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, las pasiones humanas, todo. Entonces, todo esto es porque nos hemos olvidado de que Dios nos ama. Y más todavía, ya ahorita no podemos decir solamente olvidarnos de que Dios nos ama, olvidarnos de que incluso hay un Dios. Y después de esto, que no saber que ese Dios me ama. No sabernos amados. ¿Sabes? Ahí entra una cosa bien interesante, que en general el ser humano ha perdido su identidad. Ha perdido su identidad. Esa es la no clave. sabe quién es, no sabe de quién viene, no sabe que de quien viene lo ama. Que tenemos ¿verdad? un Padre amoroso. Ese que de quien viene lo ama, que es su Padre del cielo. Entonces me estaba acordando, a veces he hecho una comparación. No es de que sea tan fan de las películas de Hollywood, ¿verdad? Pero yo creo que hay una película que yo pienso que nos da una gran enseñanza acerca de esto de perder la identidad, que es la de la película del Rey León, Lion King, porque en la película se ve a este chiquillo, bueno, leoncito, Simba, que por desobediencia a su padre, o sea, se aleja de los límites del reino y pone su vida en peligro. Y cuando su padre lo quiere rescatar, su padre termina perdiendo la vida. Entonces, claro que ahí tuvo mucho que ver el hermano del papá de Simba, de Mufasa, ¿cómo se llama? Scar. Que por causa de él, pues terminó el papá, o sea, de Simba, Mufasa, perdiendo la vida. Entonces, cuando Simba ve que su padre ya está muerto, él anda dando vueltas así, hablándole a su papá, buscando el modo de que su papá le respondiera, pero el papá ya no puede responder porque está muerto. Entonces llega el Scar, le dice, así es el demonio, ¿verdad? Nos dice mentiras, nos engaña. Mentir, exactamente. Entonces Scar le dice, Simba, ¿qué has hecho? La culpa. No, pues sí, ¿qué has hecho? No, pues no, fue un accidente. No, Simba, él te quiso rescatar, tú tuviste la culpa, pusiste tu vida en peligro y así es que tú lo mataste. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, Simba, no vas a ir de regreso con los demás y les vas a decir lo que hiciste. Entonces, ¿qué hago? Vete Simba, vete, piérdete, así. Y se dejó engañar y creyó en la mentira del Scar y entonces se va del reino, se sale del reino, ¿verdad? Y estando fuera de ese reino, pierde su identidad, o sea, ya no sabe quién es. No sabe quién es. Creció entre unos amiguitos, ahí parece los animalitos, ¿verdad? Como como es un jabalí, ¿verdad? Y el otro no sé qué tipo de animal es, pero crece con esos amiguitos, pero él pierde su identidad, no sabe ya quién es. Y un día, pues llega una leona y empieza a perseguir a este amigo de Simba, que es el jabalí, y entonces Simba se lanza a rescatar, a defender a su amigo, y empieza a pelear con la leona. Y mientras están peleando, de un momento a otro reaccionan y se dan cuenta que se conocían, eran amiguitos de pequeños. Entonces ya al saber que es Simba pues ahora sí ya sabe que no está muerto, entonces le dice a Simba que le habla cómo es que está el reino ahora que su padre pues ya no está, cómo realmente lo ha destruido el hermano de Mufasa, o sea, es el Scar.
y le motiva a que vaya a reclamar su reino, porque él es el heredero. Hijo del rey. Porque él es el heredero. Y entonces, pues bueno, vienen los problemas de identidad de Simba, porque dice, pues ¿cómo yo voy a regresar? Ni siquiera sé quién soy. Pero bueno, esta leona, no recuerdo cómo se llama ahí, ¿verdad? Va con el Rafiki, que es el monkey que aparece ahí, ¿verdad? Amigo de Mufasa, que actúa como sacerdote ahí, ¿no? Entonces, viene para convencer a Simba de que regrese y reclame su reino, que le pertenece a él, porque es la herencia de su padre. Entonces, pues dice, pero ¿cómo yo voy a ir? Ni siquiera sé quién soy yo, ¿verdad? Y le dice el Rafiki, yo sí sé quién eres. A ver, ¿quién soy? Tú eres el hijo de Mufasa, tú eres el hijo del rey. ¿Sabes? No te quería decir, pero mira, ya está muerto. Dice, estás equivocado. Aún está vivo. ¿Ah? ¿Está vivo? Sí, y te lo voy a mostrar. Y se echa a correr. Rafiki y Simba lo va siguiendo y llegan a un estanque de aguas cristalinas y entonces le dice, a ver, mira ahí. Y él se asoma y pues es como un espejo, ¿verdad? Ve su rostro reflejado y entonces le dice, ese soy yo. No, mira con más intensidad. Sigue contemplando, fíjate bien, sí. Y llega un momento donde mientras está contemplándose, de repente ya no se ve a sí mismo, ve el rostro de su padre reflejado en él mismo. En él. Y entonces, después de esto, aparece como una silueta de su padre en el cielo, que le dice, Simba, te has olvidado de mí. No, padre, pero ¿cómo? No, te has olvidado de mí, porque te has olvidado de quién eres. Y le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y bueno, con esto Simba se da cuenta, sí, ¿quién es? Él es hijo de Mufasa, es hijo del rey. Y ahora, recuperada la identidad, va y reclama su reino. Y lo va a conquistar y lo conquista. Sabemos el resto de la historia. Entonces, o sea, me llama la atención esto porque esta es una mentira tan grande que el demonio nos ha hecho creer primero que no sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? No sabemos que somos hijos de Dios, hijos del Rey. Muy amados. Y muy amados, exactamente. Y por no saber quiénes somos, no saber que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey y que este Rey nos ama, entonces andamos deambulando por el mundo, perdiendo el tiempo, mendigando amor, mendigando cariño, mendigando afecto, mendigando, la atención y así. Y sigue uno vacío. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado uno con su Dios. De ahí que San Agustín nos dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Y eso debemos de ver nosotros, la grandeza del corazón humano, que fuimos creados de tal manera que solo uno que es Dios, todo un Dios, puede llenar el corazón humano a la perfección. Oiga, Padre, y precisamente porque no sabemos quiénes somos, la dignidad tan grande que tenemos, no cuidamos ni peleamos por mantenernos como verdaderos hijos de Dios. Exactamente. Ahora sí que nuestra identidad de hijos de Dios la despilfarramos, la vendemos por un plato de lentejas. Exacto. No, ahora lo por peor, así decirlo, lo por el peor pecado. de todo, exacto, lo peor de todo ahora es que sepamos que ese Dios es nuestro Padre, que nos ama y todo, pero aún así seguimos mendigando el plato de lentejas en el mundo, ¿verdad? Como Jacob, Esaú terminó cambiando su progenitura
por un plato de lentejas, ¿verdad? Ujú. Entonces o como nos dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará por añadidura. ¿Y qué se enfoca primero? En la añadidura. En el mundo, las cosas del mundo, las pasiones humanas, lo que sea. Y lo que realmente es de valor, lo hacemos a un lado, ¿verdad? Porque, o sea, parte es porque muchos no entienden quiénes son, han perdido su identidad, no saben que Dios los ha creado y por amor sostiene sus vidas, por amor los quiere en el cielo, que los ha creado para Él y que sin Él no podemos ser verdaderamente felices. Nunca. Nunca, o sea, vivirá una vida de mucho vacío, de sinsentido. O sea, por eso solo en Él nuestra alma puede descansar, como dice San Agustín, andar uno buscando en una cosa y luego en otra y luego en otra, y no descansará el alma hasta que descanse en nuestro Creador, porque Él nos creó para Él. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Que Adán se olvidó de que yo lo amaba, dice, y olvidó amarme. O sea, tuvo ese momento de distracción. O sea, esas distracciones que tenemos, que podemos decir, son las tentaciones. Esas distracciones que cuando se nos viene, en lugar de rechazar esa tentación inmediatamente, entonces más bien termina uno concibiéndolo, y en ese momento de concebir eso, por medio de esa distracción, desvío entonces mi mirada del atractivo divino, me olvido de que mi Padre me ama, mi Padre del cielo, y termino haciendo mis tonterías. Padre, y eso trae mucha reflexión porque, como dice el Señor, no nos está pidiendo que lo amemos primero, sino que dice, se olvidó que yo lo amaba. O sea, primero es Dios quien nos ama. Y debe de salir de nosotros esa correspondencia. Pero ¿cuándo vamos a experimentar el sabernos amado si no le dedicamos tiempo, Padre, a conocerlo en su palabra, a ir ahí al Santísimo, a leer el libro de cielo, a esos momentos de oración para donde Él llene nuestro ser de Él y nos podamos sentir amados? Uno como madre, como padre de familia, siempre hay retos, siempre hay necesidades, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, para su salvación, la nuestra, y la respuesta está en eso, en buscar primero el reino de Dios y su justicia. Justicia divina es darle a Dios lo que le corresponde, y queremos todo lo mejor para nuestros hijos, y así no se consigue nada si primero no es en Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo digo que qué engaño tan grande de parte del maligno. Y es donde podemos ver también que, o sea, realmente es poderoso. Es poderoso. O sea, yo me pongo a pensar, si fue capaz de engañar a una tercera parte de ángeles cuando fueron creados, o sea, de un modo tan único, ¿verdad? Siendo espíritus puros. Y cómo fue capaz de engañar y de convencer a una tercera parte de ángeles para que los siguieran en su rebeldía. Y que lo mismo sigue haciendo con el ser humano. Pues si los engañó a los ángeles, que no nos puede engañar a nosotros. Entonces, alejados de Dios, vamos a ser presa fácil. ¿Sí? Presa fácil, nos va a azotar, nos va a hacer como se le da su regalada gana, realmente. Entonces, pues, si realmente queremos vivir una vida de felicidad aquí en la tierra, no podemos vivir sin Dios. Él es la verdadera felicidad, Él es nuestro verdadero amor, porque no podemos vivir sin amor. Oiga, Padre, y la historia de Adán es la misma de nosotros. Oh, sí. Aunque ya estamos en el camino del Señor, ¿cuántas veces caemos, le fallamos? ¿Y por qué sucede eso? Porque olvidamos que Dios nos ama y que le va a doler lo que le hacemos. Pues tenemos esos dos ejemplos que hemos compartido, ¿verdad? Porque Adán pecó en un principio, porque Adán mantenía su mirada fija en Dios, en su voluntad, en su amor, en agradarle, en hacer feliz a Dios. Mientras Dios lo hacía feliz a él, también Adán correspondía a Dios y lo hacía feliz, y era como un estar jugueteando a ver quién se hacía más feliz, ¿verdad? Claro que no le iba a ganar a Dios, ¿verdad? Pero
pero obrando con su misma voluntad. Caray, o sea, ponía en fiesta el cielo y primeramente a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, el problema de Adán entonces fue que cuando se le presentó la tentación, fijó su mirada, en lugar de seguir con su En mirada Dios. fija en Dios. Esa es la historia de Pedro y el Señor, cuando el Señor le dice, cuando Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti, y Pedro va caminando sobre las aguas, y mientras mantiene su mirada fija en Cristo, él sigue caminando sobre las aguas. Adán mantenía en ese sentido su mirada fija en Dios, estaba su mirada, su mente, su corazón, todo su ser fijado en Dios. Pero cuando se le presenta ese atractivo porque pues el pecado es atractivo a los ojos, a los oídos, ¿verdad? Entonces se le presenta, entonces desvió su mirada del atractivo divino y lo fijó en el pecado. Entonces, y de ahí también se olvidó que Dios lo amaba y se olvidó de amar a Dios, y ahí fue donde vino la caída. Y es lo que nos pasa a Y todos. sabe lo que yo interpreto, es mi sentir, cuando dice, se olvidó que yo lo amaba, es como no le importé. O sea, y aquí podemos poner Pues un ejemplo. cada que pecamos es también nosotros. Podemos poner un ejemplo, ¿por qué un esposo le falla a su esposa? ¿Sí? Se olvidan que tiene una persona que lo ama profundamente, pero no Sí. le importa. Sí. O una mujer al esposo, o cualquier tipo de traición. Y para mí esa es mi interpretación, ¿verdad? Que Claro. se olvidó que yo lo amaba, es como dicen, no te importó lastimarme. Sí. Porque cuando pecamos, Padre, antes que la ofensa al prójimo, primero es a Dios. Claro, claro. Antes que nada es a Dios. Podré faltarle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, pero la ofensa es a Dios primero. Primeramente a Dios. Entonces, pues, grandes lecciones que sacamos de esto. Pero bien, bueno, vamos a seguir con esta otra verdad, donde vamos a ahora pues a ver cómo es que el Señor concentraba su amor hacia el ser humano en todas las cosas creadas, y a la vez cómo Dios se desahogó en amor al crear también a Adán. Entonces esto, pues vamos a seguir con ese tema, porque seguimos con lo del amor ahorita, ¿verdad? O sea, Adán se olvidó todo lo que Dios había hecho por él. Esta verdad se encuentra en el volumen 20, y la verdad es la número 17. La fecha es octubre 29 de 1926. Le dice el Señor a Luisa: hija mía, yo creé el cielo y concentré mi amor hacia el hombre en el cielo. Y para darle mayor deleite lo cubrí de estrellas. Esta verdad está bellísima, pongan atención de verdad. Yo creé el cielo y concentré mi amor hacia el hombre en el cielo. Y para darle mayor deleite lo cubrí de estrellas. Yo no amé el cielo, sino al hombre en el cielo. Y para él lo creé. Como fue fuerte y grande mi amor al extender sobre la cabeza del hombre esta bóveda azul, adornada de fulgidísimas estrellas, como un pabellón que ni reyes ni emperadores pueden tener uno igual. Pero no me contenté con concentrar mi amor hacia el hombre en el cielo, que debía servir para puro deleite, sino que queriéndome deleitar en amor, con él quise crear el sol, concentrando hacia el hombre tanto amor en el sol, concentrando hacia el hombre tanto amor en el sol. Yo amaba al hombre en el sol, no al sol, y por eso yo ponía en él amor de necesidad, porque era necesario el sol para la tierra, pues debía servir a las plantas y al bienestar del hombre. Amor de luz que debía iluminarlo, amor de fuego que debía calentarlo, en todos los efectos que produce este astro, que son innumerables, milagro continuo que está en la bóveda de los cielos,
y que desciende con su luz para bien de todos. Tantas especialidades de amor concentré en el sol hacia el hombre por cuantos bienes y efectos produce. Oh, si las criaturas al menos si la criatura al menos pusiera atención a mi amor que le lleva el sol, cómo me sentiría feliz y correspondido por el gran amor que he puesto en este mi relator divino y portador de mi amor, de mi luz. Si mi suprema voluntad obraba constituyéndose vida en cada cosa creada, para darse también por medio de ellas como vida a las generaciones humanas, mi amor, haciendo su camino en mi eterno fiat, se concentraba para amarlo. Así que en cada cosa creada, en el viento, en el mar, en la pequeña flor, en el pajarito que canta, en todo yo concentraba mi amor, a fin de que todos le llevaran amor, pero para sentir, comprender y recibir mi lenguaje de amor, el hombre debía amarme. De otra manera, toda la creación habría sido como muda para él y sin vida. Pues bien, hemos dicho, Dios es amor y todas las obras de Dios son obras de amor. Y todo lo que Dios creó, lo creó por amor. Y en lo que Él creó por amor, también todo ello, Dios concentró su amor. De tal manera que al crear Dios todo por amor, en toda la creación Dios nos habla de su amor, nos canta su amor, nos está amando. Nos ama, sí, exactamente, nos ama. Toda la creación, solo que nosotros somos muy distraídos, ¿verdad? Ciegos. Somos muy distraídos, somos ciegos, somos sordos, porque o sea, Dios nos puso todo lo creado para que nosotros, al ver todo lo que Dios hizo por amor nuestro, también nosotros pudiéramos pensar, oh, es que es mi Dios, es mi Padre, que me ha amado tanto, que me ha dado este sol, que me ha dado esta tierra, que me ha dado este alimento, que me ha dado esta agua para saciar mi sed, que me ha puesto pues todo un jardín hermoso de tantas variadas y tantos tipos de flores, donde yo puedo deleitar mi ojo en esa belleza de mi Creador, donde Él me sigue hablando de su amor. Y o sea, en todo nos habla del amor de Dios, todo. O sea, tan solo uno salir a caminar una tarde, una caída del sol, y poder ver una caída del sol, la hermosura de cuando el sol se está ocultando, es una belleza tremenda. Los atardeceres, el amanecer. O estar, por ejemplo, uno de los lugares que más me gusta generalmente es en la playa, ¿verdad? Caminar en la playa y ver cuando el sol se está metiendo y se ve hasta le llaman el Golden Gate, no, the Golden Way, perdón, el Golden Way, o sea, el camino de oro. En español, en inglés, una expresión que se usa, the Golden Way, porque cuando se está metiendo el sol, se ve pues como ese camino de oro en el mar, ¿verdad? Y es una belleza tremenda. O estar, por ejemplo, una montaña así alta y poder ver el valle, la belleza. Todo o sea, es y todo es, Dios lo hizo por amor a mí. Oiga, Padre, pero fíjese lo que dice el Señor. Él no ama al sol, no ama las estrellas, las ama al hombre. En el sol, en las estrellas, en la creación entera. Y fíjese lo que por eso es que todo lo hizo por amor nuestro. Y fíjese ahora nosotros, sin Dios, las personas están amando la naturaleza por la naturaleza. Por sí misma. Por sí misma. No están amando a Dios en la naturaleza. Y han hecho de las cosas de Dios dioses. Ídolos. Exacto. Dioses. Exacto. Y está siendo que el Creador está amando al sol, a la creación en nosotros.
para nosotros, exacto, y nosotros no. Exactamente. Qué cosa tan triste. Por ejemplo, una de las cosas que vemos mucho en las culturas de los nativos es de que ellos terminaron haciendo dioses a las criaturas. A las criaturas. El sol llegó a ser Dios, la tierra llegó a ser Dios, o sea, como ahora la Pachamama, ¿verdad? Que está de moda. Ay, Dios santo. O sea, lo creado por Dios para mucha gente vino a ocupar el lugar de Dios. Reemplazaron a Dios. Reemplazaron a Dios por la criatura. Y eso es lo que incluso nos menciona San Pablo en su carta a los romanos. Me parece que es el primer capítulo. Entonces, o sea, el ser humano terminó haciendo de la creación de Dios su Dios. Su Dios. Entonces ya no se ama al Creador, no se le da culto, no se le adora, no se le reconoce al Creador, sino que se le da culto, se adora a la criatura. Y ahí es donde viene una cosa tremenda, ¿verdad? Por eso, una de las cosas que nosotros como católicos nos toca, o sea, claro que si hay culturas que pues tienen este tipo todavía de cultos, o sea, nosotros como católicos nos toca anunciar la verdad. ¡Ey, no! La Pachamama, la tierra, el sol, no son Dios, son criaturas. Mira, déjame presentarte al Creador, a quien los hizo. Como San Pablo. Y que los hizo San Pablo para era ti. bien exacto, y los hizo para que tú te dieras cuenta cuánto te ama. Ajá. Cuánto te ama. Entonces, está como San Pablo. San Pablo fue tremendo para evangelizar, ¿verdad? Me acuerdo de ese momento cuando él estaba en Grecia, pasó por la ciudad, empezó a contemplar por lo que había ahí, encontró que pues sí, que había muchos dioses que los griegos les daban culto, y luego finalmente vio un monumento donde pues no había ninguna estatua, no había nada, y nomás simplemente se le dedicaba al Dios desconocido. Entonces esto lo aprovechó San Pablo, bien astuto, dice, ya sé cómo les voy a llegar a estos, ¿verdad? Y empezó a hablarles: hey, atenianos, he visto que ustedes son muy religiosos, porque mientras recorría la ciudad noté esto, y sí veo que son muy religiosos, pero de entre todos esos dioses que ustedes tienen ahí, o monumentos dedicados a esos dioses, a sus dioses, entonces yo vi uno que decía al Dios desconocido. Pues ¿qué creen? Yo les vengo a hablar de él, ¿verdad? O sea, así, o sea, la iglesia tiene el rol de evangelizar, de llevar a Cristo. No hay una sola cultura, no hay ninguna gente que no tenga necesidad de Dios, del Dios verdadero, porque así nos decía el Señor en su palabra también, porque en esto consiste, Padre, la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No estamos para ensalzar las culturas de los nativos, que bueno, la persona hay que apreciarla siempre, hay cosas muy buenas, pero no sus dioses. Hay que llevarlos a la verdad. Hay que llevarlos a la verdad, y la verdad plena, porque esa es voluntad de Dios, que te conozcan a ti, Padre, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. Por eso Cristo le dio como mandato a sus discípulos: vayan por el mundo, hagan que todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué eso? Para que lleguen a ser hijos de Dios y participen de su vida divina. Y enséñenles todo lo que les he enseñado. Ahí está nuestra misión. Y en ese sentido yo digo que como iglesia hemos perdido esa visión. Esa identidad también. Esa identidad, porque la iglesia es misionera. Madre sí. Y misionera. Misionera y maestra. Maestra. Porque ya poseemos la verdad. Y como está la verdad es Jesucristo y es su palabra. Entonces hay que llevarles a Jesucristo. Me dio mucha tristeza una vez que hace tiempo que leí con todo esto de que estaba saliendo del sínodo del Amazonas y todo.
Me recuerdo que leí un testimonio de alguien, no me recuerdo, nomás sé que era un misionero, no recuerdo si era sacerdote o no, o era un laico, misionero, pero nomás me recuerdo que era un misionero, no, creo que a lo mejor era hasta sacerdote, pero me llamó mucho la atención que dijo que durante 30 años que había estado en el Amazonas, él se enorgullecía de que nunca había bautizado a una sola persona. O sea que él llegó a hacerse cuate de los nativos y perdió el tiempo, 30 años, no les presentó a Cristo. Entonces, ¿a qué fue? O sea, ¿a qué fue? ¿De qué sirvió? Entonces, no. O sea, eso es muy, muy triste, ¿verdad? Muy triste, Padre. Muy triste. No, se nos ha olvidado predicar a Cristo. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar a Cristo, de predicar su palabra, su verdad y la de siempre, porque la verdad nunca, nunca cambia. Y nosotros somos la iglesia, Padre. Normalmente nosotros los laicos pues les echamos la bolita y la responsabilidad a los padres, a los obispos, a los cardenales, pero nosotros también somos iglesia y tenemos el deber, yo creo, de educarnos, de profundizar en nuestras enseñanzas, de leer nuestro catecismo, de conocer la verdad auténtica, para que primero no nos desviemos y segundo, la podamos transmitir de una manera... Sí, con palabras y con el ejemplo. Yo digo, estamos en un tiempo que no es suficiente el ejemplo. No. Sí, hay que predicar, no es, hay que hablar. Es ejemplo y palabra. Hay que hablarles de Jesús. Sí. Porque Cristo vino a predicar, no vino solo a dar ejemplo. ¿Verdad que Él haya pasado todo ese tiempo, que Él vino esos 3 años de ministerio público y nada más dándoles ejemplo a todos? No. Hay que predicarles, hay que presentarles a Jesús. Hay que presentarles a Jesús, hay que presentarles su verdad, su palabra, su evangelio. Hay que presentárselos, que se den cuenta que pues este Dios, que es su Dios, los ha hecho, los ha creado por amor y que por amor ha dado la vida y que por amor también les abrió las puertas del cielo y que ahora ya puede uno ir al cielo porque Él ya abrió las puertas del cielo y que ya estando aquí en la tierra podemos vivir ya su vida divina si nosotros, o sea, nos le entregamos a Él. Y bueno, o sea, hay que predicar a Jesús. Y es que, Padre, pues mire, Jesús como nos dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. O sea, que no hay otro camino que nos lleve a la vida eterna. Él es la única verdad. Sin Él todo es mentira. Yo digo, el Señor no, sí, exacto. Y sin Él todo está muerto. Exacto. Yo digo, el Señor no nos dio su evangelio para ir a los diferentes pueblos y culturas para hacernos cuates. Y ya, seamos cuates y llevémonos chido, tengamos una buena amistad y todo, y ya, no. Nos envió a predicarles. Padre, dice San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Exacto. Yo pienso que ese es un programa donde tenemos la bendición de tenerlo, Padre, como sacerdote y donde, aparte de estar profundizando en estas verdades, se van tocando todos los temas, creciendo en la fe, creciendo en la enseñanza verdadera y dándonos a conocer el amor tan inmenso que Dios nos tiene para sabernos amados, como esta verdad que nos acaba de presentar. Y es bien importante que los que tienen el libro de cielo y los que no, que lo adquieran, que lo pueden bajar en internet, para que estas verdades las mediten en sus casas, las lean y las relean. Para que ahora cuando miremos el sol, no, ay, qué bonito está brillando el sol, podamos decir, Dios me está amando en esos rayos del sol. Cómo mi Dios me está abrazando con la luz del sol y en la luz del sol está su amor. Cómo por medio del calor me está abrazando con su calor y con ese calor, esa luz me está envolviendo en su amor. Pero espera nuestra correspondencia. Claro. Al recibirlo, que decir, me está amando, lo reconozcamos y decirle, gracias Padre, yo también te amo. Sí. En este calor que me estás dando. Espera nuestra correspondencia. No, porque el error está ahí ya, ¿verdad? Bueno, es que han caído en esos errores las ciertas culturas porque no tenían a Cristo, ¿no? Porque no se tenía a Cristo, porque no se tenía su evangelio, no se tenía la revelación, ¿verdad?
Pero, bueno, muchos siguen en la ignorancia porque No se les ha predicado. presentado, ¿verdad? Los ha uno dejado en la ignorancia. Eso no es la voluntad del Señor, sino que les prediquemos también. Bueno, voy a seguir leyendo. Para terminar esta verdad. Solo creo que lo voy a leer y a ver hasta dónde llegamos. Ok. Bueno, entonces sigue diciendo el Señor, ahora, después de que creé todo, formé la naturaleza del hombre con mis mismas manos creadoras. Y conforme formé los huesos, extendía los nervios, formaba el corazón, así concentraba mi amor. Y después que lo vestí de carne, formándolo como la más bella estatua que ningún otro artífice podía jamás hacer, lo miré. Lo amé tanto que no pudiendo contenerlo, mi amor se derramó y dándole mi aliento, le infundí la vida. Pero no estuvimos contentos. La Trinidad Sacrosanta, dando en excesos de amor, quiso dotarlo, dándole inteligencia, memoria y voluntad. Y según su capacidad de criatura, lo enriquecimos con todas las partículas de nuestro ser divino. Toda la vida estaba atenta a amar. Toda la divinidad. Toda la divinidad estaba atenta a amar y a verterse en el hombre. Desde el primer instante de su vida sintió toda la fuerza de nuestro amor y desde el fondo de su corazón expresó con su voz el amor a su Creador, que en otra verdad, la podemos mencionar después, cuando Adán expresó su amor a su Creador, le dijo así: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Eso fue lo que hizo Adán, porque Adán, adquiriendo desde un principio el uso de la razón y sabiendo que quien lo había creado, pues era Dios y que lo había creado por amor, él correspondió en amor. Y como en él, había una vida divina, o sea, la voluntad divina obraba en él. Entonces la correspondencia de amor a Dios de parte de Adán fue perfecta. Y bueno, vamos a seguir. Oh, cómo nos sentimos felices al oír que nuestra obra, la estatua hecha por nosotros, hablaba, nos amaba y con amor perfecto, que era el mismo amor de Dios en Adán. Era el reflejo de nuestro amor que salía de él. Este amor no había sido contaminado por su voluntad y por eso su amor era perfecto, porque poseía la plenitud de nuestro amor. Hasta entonces, de todas las cosas creadas por nosotros, ninguna cosa nos había dicho que nos amaba. Así que al oír que el hombre nos amaba, nuestra alegría, nuestro contento fue tan grande que por cumplimiento de nuestra fiesta lo constituimos rey de todo el universo y como el más bello joyel de nuestras manos creadoras. ¿Cómo era bello el hombre? En los primeros tiempos de su creación era nuestro reflejo y estos reflejos le daban tanta belleza que raptaba nuestro amor y lo volvía perfecto en todos sus actos. Perfecta era la gloria que daba a su Creador, perfecta su adoración, su amor, sus obras, su voz era tan armoniosa que resonaba en toda la creación porque poseía la armonía divina de aquel fiat que le había dado vida. Y tuvo de su desahogo Dios. Se desahogó Dios en la creación al crear la creación, pero a la vez pensando en el ser humano. Porque ahí ponía, la exuberancia de su amor, él mismo, y después al crear al ser humano, pues de una manera más grande, más maravillosa, también, se da a sí mismo en el ser humano en amor.
y la alegría de Dios es que al ver cuánto Dios amaba a Adán, y ver a Adán que teniendo el uso de la razón, sin la sombra del pecado, porque ahora el pecado que ha hecho ha ensombrecido el intelecto del ser humano. Ya no reconoce. Entonces no razona el ser humano correctamente. No. Entre más uno esté lleno de pecado, menos uno razona. O sea, el pecado nos daña el intelecto, lo ensombrece, y ya no es capaz uno de razonar correctamente. Entonces, Adán, que tenía un intelecto purísimo, o sea, y dotado de razón desde el principio y con ese conocimiento infuso que Dios le dio, exactamente, él entendió todo, la razón del por qué Dios había creado todo cuanto existía y se vio tan amado por Dios, y más porque Dios se infundió en el ser de Adán mismo, que lo único que pudo decir, digamos, en agradecimiento a tanto amor, fue corresponder y decir: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. O sea, una cosa tremenda. Padre, y a veces nos perdemos en que Dios quiere cosas de nosotros, pero Dios nos quiere a nosotros. Sí. O sea, por eso ahora con estos escritos nos viene como a poner más los pies en la tierra, de decir: no quiero tus cosas, te quiero a ti. Y tú qué, y también viceversa, ¿y tú qué quieres? ¿Mis cosas o me quieres a mí? Sí. Porque de Dios esperamos que nos ayude, como ese que le estamos pide y dame, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, pero a Él no lo queremos. Pues sí. Entonces, nuestra finalidad es dejarnos amar por Dios y corresponderle a Dios en amor. Que no nos olvidemos de que somos amados por Dios, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho principalmente por amor nuestro. Porque Dios necesitaba la creación. ¿Para qué? No, pues no. ¿Para qué? ¿La creación le da gloria a Dios? No. En el sentido de que, o sea, no le corresponde. Porque no tiene voluntad, porque no tiene intelecto, porque no, o sea, no. El ser humano es el único que le puede corresponder a Dios. Y o sea, claro que todo lo que Dios creó, que es un desahogo también del amor de Dios, donde a través de esa misma creación Dios quería, y desde el principio, y quería amar al ser humano, y ama al ser humano continuamente. Dios quería, o sea, ver que su hijo se diera cuenta cuánto es amado, para que también su hijo, al ver cuánto era amado, también como pudiera corresponderle a Dios también en amor. Y mutuamente se pudieron hacer feliz. Así es. Y por eso las oraciones de Luisa, ¿verdad? Siempre: Señor, pongo mi te amo en cada rayo del sol, en cada gota de lluvia, en cada parpadear de las estrellas. Y le decía a Jesús: yo veo ese te amo que le gritaba en cada cosa que Luisa decía. O sea, la naturaleza no le puede dar gloria a Dios, pero si yo le pongo mi te amo y quiero que le glorifique, recibe de la naturaleza. Como dice el Señor, ¿verdad? Yo amaba al sol, no, amaba al hombre a través del sol. Pues ahora, ¿qué quiere Dios? Que yo lo ame a Él en correspondencia a través del sol también. Exacto. ¿Verdad? Pues, que en ese te amo de Dios, que ya está en toda la creación, yo ponga mi correspondencia y también le diga: en tu voluntad, Señor, yo también te amo. Oiga, Padre, pues, por todo. Pues que esa sea en todo. Pues que esa sea nuestra tarea, que empecemos a practicar, a recibir el amor de Dios en toda la creación, pero a corresponderle, decirle: yo también te amo, con tu voluntad y en tu amor por todos, ¿verdad? Así es. Padre, pues ya se nos terminó el programa, el tiempo, nos puede dar su bendición y los esperamos el próximo viernes. Vamos a continuar con estos temas de esta serie de Adán, para ir profundizando más en el amor de Dios. Bueno, Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.